saber si puede exhortarse al bloque de convencionales del Partido Justicialista para que se haga presente en la sesión. Muchos bloques minoritarios que estamos aquí, estamos dando quórum para que inicie. Lo hacemos en la inteligencia de colaborar, de trabajar, de aprobar este reglamento, integrar las comisiones y pasar rápidamente al trabajo específico. Este tema del quórum ya habíamos dicho algo ayer cuando se discutió el artículo 4 del reglamento. Si el señor presidente pudiera exhortar al bloque justicialista, que fue quien más duramente cuestionó el tema del quórum y que hoy vemos las bancas vacías, le vamos a agradecer. Se toma nota de lo solicitado por el señor convencional, pero le informo que desde las 10 de la mañana estoy haciendo esfuerzos con todos los bloques para que se hagan presentes. Tiene la palabra el convencional por Tucumán, López de Zavalía. El número suficiente para que continúen las votaciones, creo de interés el hacer referencia al episodio del último tramo de la sesión de ayer, en el cual el señor convencional Di Tulio se sintió agraviado por expresiones vertidas por el señor convencional Cornet. Como respeto a ambos, los aprecio, me sentí personalmente involucrado y les pedí autorización para interponer mis buenos oficios. Quiero dejar bien claro, como lo hice a los protagonistas, que no intervine ni intervendré jamás en el terreno del honor pagano. Lo que me interesa es el honor cristiano. El honor cristiano que nos dice que si hay una ofensa, más que al ofendido, duele al ofensor. He hablado con el señor convencional Cornet, que me ha autorizado a hablar en su nombre. Él cree no haber pronunciado ninguna palabra ofensiva, pero no descarta que en el calor del debate, o quizás por un lapsus, haya pronunciado alguna agraviante. Y en ese caso las retira, pide que se tengan por no pronunciadas, y en reemplazo de ella, por lo menos en la memoria de los señores convencionales, que se tenga por expresado el alto respeto que siente por el señor convencional Di Tulio. He hablado con el señor convencional Di Tulio y me ha dicho que se da por satisfecho con tales expresiones y que igualmente él manifiesta el alto aprecio que siente por el señor convencional. Se toma debida nota de las manifestaciones formuladas por el señor convencional por Tucumán. Y Presidencia expresa su complacencia por esta solución.
Sí, está funcionando bien. Puede ser que alguno no haya conectado su llave, pero el mecanismo funciona bien. Ahora veremos si pueden arreglar el quórum también. Hay que llamar al hostal, que vengan urgentes. Están llamando a todos lados, ahora fueron Pero al hostal. de bloque. Ahora marca 150 y qué. No, falta uno. Ya 153, 154. ¿Por qué? Falta uno. Bueno, continúa la sesión. En consideración el artículo 33. Los que estén por la afirmativa, aprobado. En consideración el artículo 34. Sí, señor convencional Caballero Martín. El último párrafo del artículo 34 refiere al siguiente texto. Dice, se compondrá de un secretario, un prosecretario administrativo y los demás empleados que les corresponda en proporción, que variará en más o en menos, dice, según el número de integrantes. Por una cuestión semántica, señor presidente, yo propongo a la comisión que acepte eliminar el término que variará en más o en menos y que quede en proporción al número de sus integrantes. La proporción es una relación y siempre va a variar en más o en menos. La comisión acepta. En consideración con la modificación propuesta, el artículo 34 aprobado. Artículo 35 en consideración. Tiene la palabra. Un minutito. Sí, primero el miembro informante. Señor presidente, el artículo 35, la comisión va a proponer un nuevo texto que incluye un desdoblamiento de una de las comisiones originariamente propuestos, de suerte tal que el número 3 sería de régimen federal y 4 de economías regionales y autonomía municipal. Asimismo, la comisión propone la supresión de los artículos los en la comisión referida en el punto quinto y en el punto sexto. Es decir, que quedaría de nuevos derechos y garantías y de sistemas de control. Sí, hay varios señores convencionales. A ver, para una aclaración sobre el texto propuesto. Sí, convencional Capelleri. 11 en vez de 10. 98. Sí, está bien. Sí, sí. Sí, sí, lo vamos a aclarar. No lo dije. ¿Me ratifica su número de banca? 98, ahora sí. Propóngalo usted. No, para una aclaración con relación a la propuesta del señor miembro informante, con relación a las denominaciones de las comisiones. Una sería
Comisión de Competencia Federal, la número 3, y la número 4, Comisión del Régimen Federal, sus economías y autonomía municipal. Pido al señor miembro informante que, si hay asentimiento, quede redactado de esta manera. No hay impedimento en aceptar esa designación. De todas maneras, el área de competencia se tratará cuando lleguemos al punto específico de eso. Agrego, señor presidente, que en la cabeza del texto del artículo 35 debe decir 11 comisiones y no 10. Es más, donde dice integrará, debe decir contará, habida cuenta que la expresión integrar en esta materia tiene un sentido distinto al que se le está dando acá. Es decir, que debe decir contará con. Bueno, vamos a dar la palabra en el orden que han sido anotados. Primero el convencional Ibarra por Capital Federal. Sí, señor presidente. El Frente Grande y la Unidad Socialista proponen... Muchas gracias. Marta Perín les habla. Con la presidencia de Eduardo Bene, hace escasos minutos se reanudó la sesión para discutir en particular, luego de su aprobación en general, el reglamento de la convención. Se estima que el tratamiento se prolongará hasta la noche. Son 144 artículos que deberán votarse y en estos momentos van por el número 34. Escuchemos. De 2 nuevas comisiones. Y esto ya fue argumentado debidamente en el debate en general sobre este proyecto de reglamento. Todos los temas que fueron habilitados por la ley que declaró la necesidad de la reforma encuentran su correspondencia en alguna de las comisiones que ahora el proyecto de la mayoría propone. Esto basta con compulsar del artículo 43 al artículo 48 y están todos los incisos previstos para su tratamiento. Sin embargo, no encuentran recepción el inciso E del artículo 3 y el inciso ñ. Para nosotros esto tiene fundamental trascendencia, porque ¿cuál fue el objetivo del proyecto de la mayoría al realizar de esta forma el proyecto de reglamento? Desdibujar el tema habilitado, y en esto me refiero al inciso E, que habla de la actualización. El que está haciendo uso de la palabra es Aníbal Ibarra, del Frente Grande. El tablero indica 148 convencionales presentes, 157 ausentes, y continúa esta sesión. A la redacción de estos artículos, con lo cual se está torciendo la voluntad del legislador, que era precisamente algo bien distinto, es decir, discutir, debatir, proponer y aprobar sobre las atribuciones tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo Nacional. Yo no voy a insistir sobre estas argumentaciones porque creo que por varios constituyentes del Frente Grande y de la Unidad Socialista fueron expuestas, pero creemos que esto es el compromiso asumido frente a la población de tratar temas que tengan correspondencia con el interés de la sociedad, que si bien hay otros incisos que, insisto, los recogen, pero que tienen su proyección en una comisión determinada, estos no los encuentran. Entonces, si bien reconocemos el compromiso que ha surgido tanto de la bancada de la Unión Cívica Radical como del Partido Justicialista de dar cabida a esta temática, creemos que, por un lado, como mejor técnica legislativa, es necesario la creación de estas comisiones y por otro lado para asegurar efectivamente que tengan su tratamiento, porque si bien ha sido manifestado esto en los debates, ha quedado constancia en la versión taquigráfica, lo cierto es que de aprobarse de esta forma como se propone en el dictamen de mayoría, estos temas no tendrían inclusión en ninguna de las otras comisiones y solamente, como también se dijo, estarían destinados a ser retocados en su redacción, que insisto, no es lo que quiso el legislador y no es lo que escribió
el legislador, porque el legislador en el inciso E habló de actualizar las atribuciones, que es cosa bien distinta que actualizar solamente la redacción. Esto tiene relación, y ya lo adelanto, con el artículo 42 de este reglamento, que también vamos a proponer entonces, para ser coherentes con esta propuesta de agregar estas dos comisiones, la supresión de la última parte, desde donde se dice igualmente hasta el final. De esta forma tenemos una redacción armónica, creamos dos comisiones y le sacamos a la comisión de redacción estas atribuciones exclusivas que se le daban en el artículo 42. Y entonces sí, la comisión de redacción, señor presidente, va a quedar con el objetivo que tiene que tener toda comisión de redacción, que es precisar la letra de los despachos que surjan de las comisiones, pero precisamente que surjan de cada una de las comisiones, porque como acá se dijo, vamos a presentar proyectos entonces sobre las atribuciones del artículo 67 a la comisión de redacción, vamos a poder discutir esos proyectos y entonces se les dibuja, va a dejar de ser una comisión de redacción para ser una comisión como cualquier otra. Y entonces empezamos a entrar en contradicciones con el artículo 41, por ejemplo. ¿Por qué entonces no vamos a dejar ingresar a todos los convencionales y vamos a cerrarla? Creo, más allá de que el Frente Grande y la Unidad Socialista entienden que aún siendo comisión de redacción debe abrirse a cualquier convencional que quiera presenciar, participar con vos en esta comisión de redacción, y ya lo vamos a explicitar cuando llegue el punto, entendemos que a los fines de que quede la comisión de redacción con el objetivo que debe tener de precisar la letra de los despachos de cada una de las comisiones, debe quedar reducida exactamente a eso y por lo tanto conformarse estas dos comisiones para que todos los constituyentes puedan proponer sus proyectos, discutirlos, tanto como cualquier otro tema habilitado, porque así corresponde, porque así está expresamente legislado en la ley que declaró la necesidad de la reforma. Nada más, señor presidente. Por una aclaración, señor convencional, doctor Alfonsín. Señor presidente, yo comprendo perfectamente la intención del señor representante del bloque del Partido Federal, el señor convencional Cafiero, pero me parece que del Frente... ¿De qué dije? A Ibarra fue, perdón, discúlpeme. Sí, creo que no se ofenderá, ¿verdad? Bueno, creo que habíamos conversado algo ya sobre esto. Nosotros habíamos aclarado que en el artículo 42, cuando se hablaba de actualizar, estaba esto vinculado exclusivamente a los incisos que habían caído en desuso y que todas las comisiones, en general, en casi todos los temas, tienen alguna posibilidad importante de originar modificaciones al artículo 67. A mí me parece que si incorporáramos una comisión del artículo 67, se produciría una anarquía total y prácticamente desaparecería la mitad de los temas que le corresponden a cada una de las comisiones especiales que están consideradas. De modo que yo creo que hace a la buena técnica parlamentaria que los temas vinculados a todos estos que son las comisiones de régimen federal, que también va a tener que tratar modificaciones a 67, los nuevos derechos y garantías, seguramente de participación democrática, la de tratados internacionales. Todos esos temas y otras más son modificaciones, en definitiva, se van a traducir en modificaciones al artículo 67. Crearíamos una comisión monstruo que conspiraría contra la buena marcha de la discusión de esta convención. De modo que yo, coincidiendo absolutamente con lo que es la intención del señor convencional Ibarra, de que la comisión redactora se encargue en cuanto a la actualización de lo que significan las cláusulas que han caído en desuso y tenga un estudio previo en las comisiones, los otros temas que están relacionados también con modificaciones al 67, creo que sería muy inconveniente para la marcha, digo, de esta convención, la tesis que plantea con muy
buenas intenciones, sin duda ninguna, el señor convencional Ibarra. Quería decir esto nada más, señor presidente. Hace uso del derecho de hablar por segunda vez, por 5 minutos. Convencional Ibarra. Sí, señor presidente. Era para una aclaración, simplemente. Si usted me autoriza, me dejo reservado el derecho de los 5 minutos. Sí, es muy breve la aclaración. Simplemente dos cuestiones. Si hay temas específicos del artículo 67, tienen sus comisiones donde se van a tratar. Y esto estoy de acuerdo, que hay temas específicos que están relacionados con el artículo 67 y como los ejemplos que expuso recién el doctor Alfonsín. Ahora, para los otros temas que no están establecidos específicamente en ninguno de los otros temas habilitados, hay que crear esta comisión porque allí están todo el resto de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo. Y en este sentido está la responsabilidad de nosotros como convencionales después acotar a los temas más importantes y esto se va a debatir en esa comisión precisamente. No va a ser un festival de derechos porque podemos abarcar, y en esto sí coincido, muchísimos y puede no tener fin. Pero ahí está la responsabilidad de nosotros, el consenso político y la discusión sobre los temas que consideremos más importantes y que no estén entre los demás temas habilitados. Creemos que hay muchos y entonces por eso apelamos e insistimos nuevamente a la creación de esta comisión. Esa era esta aclaración nomás. Convencional Saravia Toledo. 42. Perdón, 35. No, pero lo que estamos discutiendo es otra cosa. Señor presidente, es a los efectos, en virtud de que entendemos que la temática atribuida a la Comisión de Coincidencias Básicas tiene significativa importancia, más allá de considerar o aceptar o no, en el caso particular entiendo que no, que estos temas comprendan un sistema. Entendemos que a los efectos del trabajo sobre la misma es conveniente dividir esta comisión en función de los distintos temas que componen las llamadas coincidencias básicas. En tal sentido, si advertimos la propuesta del dictamen de mayoría, vemos que de las 9, excluida la de labor parlamentaria y la de redacción, solo 5 se dedicarán específicamente a debatir sobre los temas sustanciales de la reforma constitucional. Nuestro bloque, señor presidente, sugiere la división de esta comisión de coincidencias básicas por otras comisiones que refieran una a la temática del Poder Ejecutivo, la otra a la temática del Poder Judicial, la otra que englobe en su tratamiento a los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa, conjuntamente con el control de la administración pública, otra comisión de intervención federal, otra referida a la elección y duración de mandato de los senadores y, por último, otra comisión referida al estatus de la capital que incluiría el tema de la elección directa de los intendentes. Creemos que ello posibilitaría una mejor consideración de estos temas, no obstante los criterios que mayoritariamente se han impuesto acá y parece ser que determinarían las improntas en los tiempos sucesivos del tratamiento del núcleo de coincidencias básicas. Eso es lo que proponemos en cuanto a la división de esta comisión de las coincidencias básicas, que desde luego quedaría excluida como tal. Nada más, señor presidente. Convencional Cornet. Señor presidente,
en nombre de mi bloque de la UCD, nosotros proponemos que se elimine el punto 2 del artículo 35, porque entendemos que el tema de coincidencias básicas, como bien se ha explicado a todo lo largo de estas 2 semanas que se ha debatido el reglamento, está integrado por temas de naturaleza diferente. Nosotros creemos que los 13 temas que integran este inciso deben ser redistribuidos en el resto de las comisiones, porque no se puede mezclar, señor presidente, el Consejo de la Magistratura, el modo de juzgar la conducta de los jueces para eventualmente separar del cargo a aquel que tuviera una conducta dolosa con la reelección presidencial o con las atribuciones del Poder Legislativo o con la elección directa por parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires del intendente municipal. Creemos que es un despropósito juntar en la misma bolsa temas tan distintos, por lo cual nosotros, señor presidente, solicitamos que se elimine el inciso 2 y los temas que incluyen el mismo se redistribuyan en el resto de las comisiones. Incluso sugerimos que podría crearse una comisión bajo el nombre del Poder Judicial para poder analizar en profundidad nada más ni nada menos que estas 2 instituciones nuevas que se agregarían a la Constitución Nacional, como es el Jury de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, que por la entidad, la importancia que tienen, merecerían integrar una comisión especial, nada más. Señor Convencional del Castillo. No está. Señora Convencional Peltier. Sí, señor presidente. Nosotros vamos a proponer un cambio en la metodología del trabajo de las comisiones. Creemos que ubicar a la comisión de redacción en primer término, dándole después facultades de supercomisión, quien tiene que realizar los despachos parciales frente a los dictámenes de las otras comisiones, indudablemente vulnera la posibilidad de que esta Asamblea sea quien vaya aprobando asunto por asunto y despacho parcial por despacho parcial. Es por ello que nosotros creemos que la comisión más importante para el funcionamiento de esta Asamblea es la Comisión de Labor Parlamentaria. Y proponemos que el orden y la enumeración de las comisiones sea el que figura en el artículo 35 del despacho suscripto por la minoría de partidos provinciales. Esta enumeración es la siguiente. Primero, de labor parlamentaria. Segundo, de peticiones, poderes y reglamentos. Tercera, de Hacienda y Administración. Cuarto, de derechos y garantías. Quinta, del régimen federal y municipal. Sexta, de los sistemas de control. Séptima, de la integración y tratados internacionales. Octava, adherimos, en este sentido coincidimos con la moción del preopinante del Frente Grande, en el sentido de que creemos necesario crear una comisión que se aboque especialmente a la actualización de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, tal como está planteado como tema habilitado en la Ley 24.309. Para fundamentar esta posición, señor presidente, quiero directamente hacer mención a todos los argumentos que acá se han vertido, especialmente por los miembros, por los preopinantes de las bancadas justicialista y radical, en el sentido de que el Congreso tiene el poder preconstituyente para establecer los temas a reformar
en esta convención provincial. Solamente haciendo una mención de todos los fundamentos que acá se han realizado, quiero utilizarlos en este momento para darle más fuerza a nuestra postura de que esta comisión tiene que crearse y además en su momento vamos a proponer que a la comisión de redacción directamente se le quite la posibilidad de que pueda hacer reformas en este tipo, que se quite ese párrafo que habla de la actualización de los incisos 67, de los artículos 67 y 86 de la Constitución Nacional. Además, creemos que tiene que haber una nueva comisión titulada de los temas habilitados y finalmente la comisión de redacción, que en nuestro esquema de trabajo pasaría a cumplir la función que le corresponde, que es la de recepción de los despachos parciales aprobados por este recinto y su inserción en los lugares que corresponda en la Constitución Nacional, para después finalmente ser aprobado toda la redacción final de la Constitución que nos regirá después de esta convención provincial. Muchas gracias, de esta convención nacional. Muchas gracias, señor presidente. Señor convencional Barcesat. Señor presidente, quiero poner a consideración de los convencionales las siguientes propuestas. La primera de ellas es que no puede haber una nomenclatura de comisiones que refieran al texto de la Constitución que se aparte de la semántica de la Constitución. No hay ningún tramo en la Constitución Nacional que se llame de coincidencias básicas. Creo que el problema que aquí se plantea entre las atribuciones de una propuesta de crear comisión para tratar la actualización de atribuciones de artículos 67 y 86 y la circunstancia real de que habrá formulaciones en las otras comisiones que aborden propuestas que tengan que ver con los artículos 67 y 86, solamente puede ser resuelta por un mecanismo que es el de establecer comisiones en función de los poderes que integran el gobierno federal y en función de ello todo aquel que quiera hacer una propuesta que refiera al artículo 67, al artículo 86 o al Poder Judicial de la Nación, tendrá allí un debate único y coherente sobre la propuesta que integre. Esto simplificaría enormemente la complejidad de que este tortuoso mecanismo, porque no hay otra manera de nominarlo, de haber agrupado temas dispersos, así convoca a superposiciones, a que tengan que estar corriendo las autoridades de una comisión y otra a encontrarse y ver cómo uniforman tratamientos separados donde uno no ha podido escuchar lo que dijo el otro, etcétera, e imponen por lógica propia de que las comisiones deben guardar correspondencia con la temática de la Constitución Nacional y no sacar temas aislados de segmentos diversos de la Constitución para creer que con ello se puede dar un tratamiento orgánico a esta reforma. Hemos escuchado en el día de ayer numerosas intervenciones que hablaron de que este es un régimen representativo, republicano y federal, y que el llamado núcleo de coincidencias básicas atendía a redefinir la mecánica o el sistema. Yo no comparto, por supuesto, esto, ni he escuchado ningún buen argumento que me haga modificar la opinión, pero nada más que admitiendo la nomenclatura de quienes lo llaman sistema, dicen que se trata de un nuevo sistema que refiere al equilibrio de los poderes. Pues bien, entonces que se vuelque en cada poder los temas que corresponden a los mismos y que pueda haber un debate único y centralizado respecto de que esto que se llama como la nueva fórmula del régimen representativo republicano y federal. De lo contrario, vamos a tener una actividad dispersa que por supuesto podrá ser resuelta a través de la comisión de redacción, pero resuelta en el mal sentido, señor presidente, resuelta en el sentido de poner lo que se quiera y no poner o no incorporar aquello que pueda parecer ajeno o diverso respecto del llamado núcleo de coincidencias básicas.
Nos parece que las propuestas que han señalado la ineptitud de una comisión de coincidencias básicas, que además agravia la semántica de la Constitución Nacional, impone que los temas sean tratados siguiendo el mecanismo de la Constitución Nacional vigente. Tengamos en cuenta, así lo han dicho todos, que esta es reforma de sus partes o reforma parcial para los que la denominan mala. Y si es una reforma de sus partes, tiene que adecuarse a la instrumentación de esas partes y no a estos mecanismos de redenominación extraconstitucional que afectan y que provocarán necesaria e ineludiblemente este tipo de controversias. Esta es la primera propuesta que formulo. La segunda, señor presidente, está referida al que hasta este momento era o es el inciso cuarto de los nuevos derechos y garantías. Nos parece que la denominación correcta del mismo debería ser declaraciones, derechos y garantías, con lo que observaría, por supuesto, la nomenclatura constitucional y evitaría que, por ejemplo, el tema de la jerarquía de los derechos humanos, las convenciones internacionales de derechos humanos. Hoy culminaría la votación en parte del reglamento de la convención, con lo cual se pasaría a cuarto intermedio hasta el próximo martes. Ese día comenzarían a trabajar las distintas comisiones para ir de lleno a las modificaciones de la que será la nueva Constitución. Vamos al recinto. Derechos y garantías. Esto no significa, anticipo para un posible contraargumento, sobrepasar la limitación impuesta por la ley en cuanto a la no modificación de la parte primera de la Constitución Nacional, sino que atendería a reunir en un segundo capítulo de esa primera parte todo lo que refiera a la incorporación de nuevas declaraciones, nuevos derechos y nuevas garantías. En concreto, pedir, porque creo que esto no se va a poder trabajar de esta forma, pedir que se pueda establecer un mecanismo de ordenamiento constitucional con sujeción a la nomenclatura de la Constitución y que sobrepase estos impedimentos insalvables que se están evidenciando ya en este momento. Nada más. Tiene la palabra el convencional Pose. No, es un buen tipo, muy buen tipo. Señor presidente, voy a adherir a la propuesta de la convencional Peltier, que pide la reformulación de las comisiones que integrarán esta convención. Lo hago por las razones que ella ha expresado y que no voy a repetir aquí en homenaje a la brevedad. Pero también voy a aceptar la propuesta efectuada por el convencional Barcesat de que se incorpore y se modifique el texto de la comisión número 4 y se titule Declaraciones de Derechos y Garantías por las razones muy bien fundadas. Pero también, y en tercer lugar, me voy a oponer a que se desdoble la comisión que ha propuesto el presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, porque entiendo que la competencia federal y el tema de las economías regionales y autonomías municipales están íntimamente vinculados. Son temas inescindibles. Y si seguimos el mismo criterio que ha seguido los dos bloques mayoritarios de esta convención, en el sentido de que el núcleo integra un sistema, mucho más integra un sistema el tratamiento de la competencia federal y las economías regionales y municipales. Por eso, en nombre de mi bloque, me voy a oponer a este desdoblamiento en la comisión. Nada más, señor presidente. Convencional Romero Félix, por favor. Señor presidente, en primer lugar quiero formular una pregunta. Yo me había anotado ayer en este artículo y en varios más. Quiero saber si esa
La anotación de ayer sirve para hoy. Tiene validez. Sí, señor convencional, conserva plena validez. Muy bien. Entonces, con respecto al artículo 35, quiero proponer, señor presidente, queremos proponer que de la nómina de comisiones se elimine la individualizada con el número 2, esto es la de coincidencias básicas, que se refiere al núcleo establecido por la ley 24.309. Creemos, señor presidente, de esta manera ser coherentes con lo que dijimos en esta Convención Nacional Constituyente, con lo que venimos sosteniendo permanentemente en toda nuestra participación en este tema. Las materias incluidas en dicho núcleo, por mucho que se pretenda encontrar en ellas un sistema, no existe tal sistema. Se trata de temas diversos que deben ser materia de análisis y discusión en ámbitos distintos, es decir, en varias de las comisiones que se crean por este reglamento o las que se considere conveniente incluir para un mejor tratamiento de las materias. Por ejemplo, señor presidente, no tienen relación un tema con otro y así se incluyen en esta comisión materias tan disímiles como la atenuación del sistema presidencialista, la reducción del mandato, la reelección presidencial, por un lado, con otras como las relativas a la elección directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires, o la reforma del estatus de dicha ciudad, o el Consejo de la Magistratura, la elección de los jueces, su destitución, o la administración disciplinaria y financiera del Poder Judicial. Por eso entendemos, estamos convencidos de esto, repito, siendo coherente con nuestra posición, que esta comisión debe ser eliminada de las comisiones de esta Convención Constituyente. Convencional Kesselman. Señor presidente, yo creo que aquí debemos volver a las fuentes. El artículo 3º, inciso E, de la ley 24.309 es claro, es un tema aparte, un tema diferenciado de los demás, la cuestión vinculada a las atribuciones, es decir, las facultades del Congreso Nacional. Y debemos también tener presente al respecto, sobre todo frente a las consecuencias que pueden derivar de una modificación del texto legal a través de un reglamento, lo que señala el artículo 6º de la misma ley en cuanto a nulidades. Quiero señalar además que yo comprendo la inquietud que ha expresado acá el doctor Alfonsín, pero yo reflexiono en lo siguiente, sobre todo tomando un ejemplo. Días atrás, haciendo gala de la amabilidad que lo caracteriza, el señor convencional por Córdoba Hernández me hizo llegar un proyecto suyo sobre atribuciones del Congreso y modificaciones al artículo 67 de la Constitución Nacional. Yo me pregunto si no sería también anárquico que el señor convencional Hernández, como toca temas muy distintos uno del otro, tenga que ir corriendo de comisión en comisión con respecto a cada uno de los incisos para exponer, defender y eventualmente votar cuestiones diferentes. Si eso no es anarquía, o por lo menos algo que se le parezca, ¿qué nombre se le da? De manera entonces que entiendo, señor presidente, que esta cuestión debe analizarse en forma detenida y respetando el texto de la ley que establece en su artículo 3º, inciso E, como tema independiente el de las atribuciones del Congreso Nacional. Señor convencional Ibarra, para que haga uso de la palabra por segunda vez. Sí, señor presidente. Reiteramos nosotros el pedido de la creación de las comisiones y en esto queremos ser claros y recién lo decía el convencional Kesselman. Va a ser necesario tener esta comisión porque si no, inexorablemente van a quedar afuera muchos temas que nosotros humildemente entendemos que le interesa a la sociedad. Pongo sencillamente como ejemplo el tema del servicio militar obligatorio. Ya esto fue incluso incorporado en el debate en general, pero creo que es necesario reiterarlo. Un tema que creo que todos coincidimos en que está legislado en forma obsoleta en nuestra sociedad, que ha recibido críticas
que ha estado en el debate público. Precisamente creo que esto es un ejemplo de cómo debe actualizarse estas atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación respecto de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si no tenemos esta comisión, no vamos a encontrar, por más esfuerzo que hagamos, en ninguna de las otras comisiones de los temas habilitados para incorporar este tema. ¿Cuál va a ser la única opción? Llevar todos los proyectos que existan sobre esta cuestión a la comisión de redacción, que de esta manera desdibujaría todo su objetivo porque dejaría de ser de redacción, de corregir la letra para convertirse en una comisión como cualquier otra. Insisto, esto no es correcto desde el punto de vista de técnica legislativa y además no surge que esto sea así del propio reglamento. Por lo tanto, estamos atendiendo un compromiso que se dio de palabra sobre la posibilidad de presentar proyectos, de debatir en esta comisión de redacción, pero que nosotros entendemos que debe asegurarse que esto sea así a través de la conformación de esta comisión. Tema además como vinculados a la educación, que por allí se dice que pueden introducirse en la Comisión de Régimen Federal. Entendemos que esto no es así, que esto es una interpretación absolutamente forzada y que lo que puede ir a la Comisión de Régimen Federal es sobre las garantías que puede dar la nación o la relación nación-provincias para garantizar el servicio de educación, pero no en cuanto al rol que debe cumplir la educación en una sociedad, que esto sí tiene que estar en el artículo 67, como lo recoge precisamente nuestra actual Constitución en su inciso 16, donde también hace referencia al tema universitario, a la política de educación universitaria, que también quedaría fuera si no conformamos esta comisión. Pero todo esto, señor presidente, se lo estamos dando a una comisión de redacción que, insisto, le estamos dando atribuciones de supercomisión. Y me voy a permitir dar un ejemplo, adelantándome tal vez al debate sobre el artículo 42 que después se va a dar. En la comisión de redacción, en el artículo 42, no solo se le da la actualización de la redacción de los artículos 67 y 86, no solo se le da la capacidad de resolver sobre la unificación de los mandatos electivos, sino que además se le da la facultad de expedirse sobre las disposiciones transitorias de esta Convención Constituyente. Y tomo el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. El ejemplo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que está en el núcleo de coincidencias básicas, tan debatido últimamente en los medios de difusión. Esto va a requerir de disposiciones transitorias y no lo va a decidir ninguna comisión. ¿Qué comisión lo va a decidir según este proyecto de reglamento? Lo va a decidir la comisión de redacción, señor presidente. Me parece que este es un claro ejemplo de cómo estamos desvirtuando esa comisión y definir, en definitiva, o atribuir la definición del estatus de una ciudad a una comisión de redacción me parece un exceso desmedido. Sobre todo, cuando tanto se ha hablado en este recinto sobre las mayorías, sobre el pacto que realizan las mayorías sobre los determinados temas, y que este es el resultado del pacto de las mayorías, creo que ha quedado totalmente desdibujado con el pacto que ahora vemos sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde precisamente allí no son mayoría. Estamos asistiendo a un pacto de minorías y atribuyendo en este reglamento ese pacto de minorías a resolverlo en una comisión de redacción. Creo entonces que nosotros tenemos que pensar lo que vamos a resolver y estamos desdibujando todo lo que dijo la ley y todas las atribuciones de esta convención. Nada más, señor presidente. Bien. Para plantear una cuestión de privilegio, tiene la palabra el convencional Baba. Señor presidente, fundado en el artículo 108 del reglamento y habiendo llegado en este momento a mi banca la versión taquigráfica de la sesión de la antevíspera, en la que, como se recordará, realicé una encendida exposición en defensa de mis convicciones, observo que se ha afectado el decoro de este miembro a través de expresiones
de varios señores convencionales del bloque radical. El señor Jarolaski, por ejemplo, me ha llamado gitano, lo cual no me molesta demasiado, porque no tengo nada contra los íngaros. Pero más grave ha sido la imputación del señor Jesús Rodríguez, que me ha calificado de fascista, no sé de dónde me conoce para hacerlo. El señor Di Tullio ha dicho facho. Por su parte, el mismo señor Di Tullio me ha señalado como nacionalista con Z, y así sucesivamente hasta llegar al señor Capelleri, que directamente no tuvo empacho en calificarme de nazi. Todos estos calificativos, por cierto, repugnan a mi espíritu republicano, y yo pido, señor presidente, que atento a la gravedad de los cargos y la sinrazón de estas manifestaciones, productos evidentemente de una pasión desbordada y lamentable, se adopten por este cuerpo las medidas concretas de que nos habla el artículo 109 de la ley que nos rige todavía. Nada más, señor presidente. En consideración la moción de preferencia para ver si se trata esta cuestión de privilegio con desplazamiento de cualquier otro tema. Los que estén por la afirmativa, rechazado, pasa a la comisión pertinente. Peticiones, poder y reglamento. Vamos a seguir porque hay oradores anotados. Señora convencional, las cuestiones de privilegio no se discuten, directamente se vota si se desplaza o no otro asunto, así que ya ha sido remitida a la comisión. Sí. ¿En qué afecta el funcionamiento de la Cámara? En su momento cuestione la versión taquigráfica, señora convencional. Tiene en uso la palabra la señora convencional, le toca, está anotada para hablar. Lo demás no figura en la versión taquigráfica. Bueno, lo que decía el diputado previamente dice que él tiene los borradores de la versión. Por eso es lo que digo, sea para el caso del convencional o sea para el caso de cualquiera, señor presidente. Bueno, vamos al tema. Este artículo 35, en su punto 2, pone la comisión de coincidencias básicas. Insistiendo, este punto 2 es el primer eslabón de un sistema de encadenamiento por los signatarios de un pacto. No es un problema de un sistema de ordenamiento jurídico, porque nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el tema de la reelección presidencial con el problema del Consejo de la Magistratura? ¿Qué tiene que ver si no es lo que todos sabemos? La parte del do des, doy para que des. Te doy la reelección contra alguna cuestión en el sistema de la magistratura o contra un primer ministro regente. Esto es lo que tiene que ver. Porque si miramos el texto que tenemos que reformar en lo que han dado de llamar el núcleo de coincidencias básicas, es fácil determinar cómo han de ser las atribuciones, las competencias de las comisiones. Y así, por ejemplo, la atenuación al sistema presidencialista tiene que ir a una comisión del Poder Ejecutivo. Igualmente, la reducción del mandato del presidente y la posibilidad de la reelección. Lo mismo en cuanto
al principio de libertad de cultos, que se elimina el requisito confesional para ser presidente de la Nación. En cuanto a la elección directa de los 3 senadores, a una comisión que trate del poder legislativo. La elección doble vuelta del presidente, a una que trate del poder ejecutivo.